Muy bien, 18:30, nos queda media hora de programa y invitamos a Nacho Levi, ustedes lo conocen, militante, referente de La Poderosa. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo va? Sí. Bien, muy bien. Bueno, estábamos conversando ya antes de acercarte un poquito al micrófono, me dice. Estábamos charlando ya desde la pausa del tema precios. Vos sabés que yo comentaba a la gente, nos están mandando mensajes al 11 25 80 93 60, yo ya tengo unos cuantos años, y decía que no recuerdo otra época que haya tan mala proporción de lo que se cobra un salario habitual y lo que cuesta llenar un changuito del supermercado. Me parece que estamos en las peores épocas desde el retorno democrático y eso que hemos pasado muchas bravas. Y si uno es así, que más o menos cobra un sueldo, que cobra todos los meses algo, bueno, uno imagina lo que debe pasar en los estratos donde no hay un sueldo todos los meses, donde el trabajo es informal, donde las cosas se escasean. Aparte sabe que, bueno, a veces tampoco acceden a los supermercados que tienen los mejores precios, tampoco. Bueno, me imagino, ha traído un montón de números, el rompecabezas para armar cómo proveer, ¿no?, a todos los comedores que ustedes le dan de comer. Bueno, tal cual, todo eso. Rompecabezas que hay que desarmarlo y volver a armar todos los días porque el escenario se agrava drásticamente. Hay una movilidad social descendente que avanza de manera vertiginosa, especialmente ahí en el sector que marcaba. Ya no es una minoría de nuestra sociedad con la que sensibilizarse. Más de la mitad de nuestra sociedad. Claro. Conjunto de nuestras asambleas, es muy raro que haya compañeras o compañeros que tengan un ingreso fijo, formal, que estén registrados y muy pocos son beneficiarios de esos planes sociales que los escandalizan. La verdad es que si vos tenés el privilegio de una familia tipo, pongamos, de 5 personas, que los 2 adultos cobran un potenciar y tenés 3 AUH por tus 3 hijos, estás 46% abajo de la línea de la pobreza. Claro. Esos planes sociales que a ellos los escandalizan, hoy en este escenario se ha vuelto la cobertura del Estado para garrafa, repelente y colectivo. Yo pagaba la garrafa, el repelente y el colectivo. La garrafa estaba a 4.500 pesos, no. Ahora está a 10.250. Una familia tipo consume una garrafa y medio por mes, es el 20% del potenciar. El corriente, tenemos 155 casos de dengue, los registrados el último mes, 3 muertes, una compañía nuestra, una familia de 10 personas, 8 están contagiados. El repelente pasó de costar 4.500 pesos a costar 9.000 pesos. Si lo conseguís. Por eso implica un gasto para una familia de 40 lucas por mes. Sumalo a lo de la garrafa y sumá el colectivo, y si te fueron los 78 del potenciar que seguimos discutiendo como si la base del problema fuera eso. Pero hace poquito hablábamos con Somos Barrios de Pie que nos contaban que empezó a haber mucha más gente en los comedores, ¿no? En estos días, capaz que incluso quien venía solo, ahora viene toda la familia. ¿Qué movimiento empezaron a encontrar ustedes? Si bien pasó un mes, pasaron 100 años de historia para atrás. Dramático, porque ya era dramático, y también hay que decir eso, porque si no parece que otra vez le damos comidilla para que puedan tergiversar la foto obvia de los barrios populares en una especulación electoral. A nosotros el gobierno anterior nos quedó viendo 1.000 toneladas de mercadería para los comedores cuando se fue. Pero desde que se fue el gobierno anterior hasta ahora se duplicó la demanda en todos los comedores, se bajó a más de la mitad la provisión de raciones que se dan en muchos de los comedores, tuvieron que cerrar directamente. Otros comedores que funcionaban 5 veces por semana funcionan 3 veces por semana. Y digo lo obvio del diagnóstico porque así quienes estén del otro lado vivan una realidad de clase media, tengan un entorno de clase media y por ahí no convivan día a día con la realidad de los sectores más apuleados, si vos ves a tu alrededor lo que pasó con el que mandaba a los pibes a colegio privado y ya piensa que no va a llegar, el que se movía con el auto y ya no le da para eso, el que se iba a la costa y ni de casualidad llega, imagínate cuál es la realidad en estos sectores y con esta crisis alimentaria. Es increíble que hayan declarado 10 emergencias económica, tarifaria, de defensa, de seguridad, administrativa, ya ni me las acuerdo todas, pero la alimentaria no está, es insólito. Los alimentos subieron el 251%, 40% por encima de la inflación general. ¿Qué explica eso? Nada explica eso. Entonces, así como decíamos, la clase media se ajustó de esa forma,
en los barrios populares, muchas casas donde se tomaba leche pasaron a tomar mate cocido, muchas casas que calentaban con garrafa pasaron a calentar con leña, compañeras que usaban toallita ahora usan toallas o trapo, donde se comía pollo se come menudo, y muchas casas donde usaba shampoo se usa detergente, pero esto es literal. A un montón de esos comedores que quedan abiertos llevan hoy vecinas y vecinos ya no para comer, sino con un vasito para tener algo de azúcar en el mate cocido que toman a la noche, un poco de detergente para poder bañarse. La verdad que es dramática, ¿no? Y no hace falta dar una caterva de números ni ser economista para entenderlo. Si vos de 118% de devaluación y un aumento en los últimos 20 días del 40 al 100% de muchísimos de los alimentos, es invivible, es imposible. Decíamos recién cuando llegamos y afuera del micrófono nos pusimos a hablar de habitar un metro cuadrado donde podamos no hablar de números 5 minutos, pero no hay ninguna posibilidad. Donde llegamos son qué malabares haces para llegar de qué forma. No, y la lógica esta es ir hacia una realidad de alimentos con precios internacionales en un país productor de alimentos que supuestamente puede dar alimentos a 600 millones de personas, y somos nosotros 45 nada más. Una lógica de alimentos en precios internacionales con salarios, pesos devaluados de tercer mundo. Los que tenemos salarios. La gravedad peor es el que no tiene, y como decís vos, no solo está demonizado el que cobra el plan, sino que ahora planean, están todos los días anunciando como gran logro, dimos tantos de baja, dimos 1000 de baja, dimos 2000 de baja, parece que lo festejan como un gol el gobierno todo el tiempo, y además que no los piensan actualizar, ¿no? Todo indicaría que eso, ya dijeron que el Consejo del Salario se pateaba para más adelante, o como castigo, tanto que dice que nosotros, ¿saben qué? El Consejo del Salario nos reunimos, con lo cual los planes van a quedar ahí, congelados, ¿no? No, y es insólito cómo logran focalizar el debate público respecto del déficit fiscal como si fuera una variable que puede extirparse del resto de... O sea, vos decís, vamos a cerrar Diputados TV. Eso te pone una noticia para celebrar porque va a bajar el déficit fiscal. Como si la realidad de todas esas familias no pasara a engrosar el número de desempleo, de miseria. Digo, en la década menemista llegó a haber deflación a fuerza de rematar bienes públicos, vender empresas, la falsa convertibilidad. Entonces la realidad es que, como dijo Mondino, van a bajar los precios cuando la gente no pueda pagarlo. Claro, pero para ese entonces vas a tener un 80% de desempleo y un país prendido fuego. Entonces me parece que el debate que se da, que es genuino en este contexto, hablamos recién de los comedores, somos 114 asambleas nosotros, es una realidad del país, no de un distrito, no de un comedor, no de una orga. En la Rodrigo Bueno, en los últimos 30 días aumentó 120% la demanda del comedor, solo el nuestro. El merendero de la 21, 256%. El comedor de barrio Chalé en Santa Fe, 201%. El comedor de barrio Paraná en Corrientes, 150%. Que en ese contexto, el debate de nuestro sector sea si esperar que impacten estas medidas para entonces salir a disputar la representación del enojo y presentar una oposición fuerte, o intentar prevenirla, intentar prevenir este costo a riesgo de que se victimicen, pero me parece que quienes están poniendo la jeta, no sé, dentro de Juan Grabois, Moreno, son muy poquitos los que vemos dando la jeta y dando la discusión. Y tal vez en el marco de una especulación más electoralista puede caber ese tipo de ejercicio táctico. Pero la verdad es que si saquemos la nobleza y la convicción de salir a responder por esos sectores en todo momento. Pero supongamos que tu voluntad de poder y de alcanzar la fuerza institucional que te haga ganar una elección es para poder representar a quienes no han tenido privilegios. Hay que entender que hoy esa capacidad de especular y esperar es un privilegio. Hoy tenemos compañeras y compañeros que tienen que salir a luchar por eso. Todos cuando asumió este gobierno democrático decíamos, bueno, habrá que esperar, que tomen sus primeras medidas, los famosos 100 días de gobernabilidad. Hubo un debate incluso hacia adentro del sector antes de la marcha del 20. Pero este nivel de arrebato, de prepotencia, de violación de absolutamente todas las lógicas democráticas, de todos los valores que constituyen nuestra vida cotidiana, con una conferencia de Caputo, con un DNU que está vigente ahora y con una ley ómnibus, inevitablemente nos lleva a dar respuestas. Y solamente pasó un mes. Aunque hayan pasado 10 minutos, si vos haces una conferencia de prensa a los 10 minutos que diga, vamos a entrar a todas sus casas y nos vamos a llevar el patrimonio...
la gente va a reaccionar a los 10 minutos. Bueno, creo que esta reacción es absolutamente genuina y creo que la clase política tiene que estar a la altura de las asambleas, de las organizaciones comunitarias, de muchos de los sindicatos que se están haciendo eco y de los dirigentes que están poniendo el cuero, porque es un momento para eso. Ahí se te suma el protocolo, ¿no? Represivo llamado antipiquete, donde han legitimado algún enemigo interno para que algún sector de la sociedad se sienta más contento porque justamente se llama antipiquete y no de otra manera, pero en definitiva es un protocolo represivo. En particular ustedes han conocido a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y su política no solamente represiva, también sino de espionaje, porque han sufrido el espionaje ilegal de la reincidente ministra de Seguridad. ¿Cómo se da todo eso también en el marco de un protocolo que, si bien tiene un montón de cosas antidemocráticas, cuenta con algún consenso social, ¿no? Sí, creo que construyen ese imaginario, pero ese imaginario se agota. Este modelo, se entiende la especulación táctica de quienes dicen esperemos el enojo de la clase media, porque no hay manera de que no llegue ese enojo. No sé si será en marzo, en abril, cuando vuelva de la costa al que se pudo ir, cuando tenga que cambiar por segunda vez del colegio. Eso va a llegar. Ahora, en el mientras tanto, a esa compañía se me baja un mensaje muy claro de foja cero. La unidad en esa primera marcha ya la convocó Caputo diciendo vamos a transferir los recursos de los pobres a la minoría de siempre. Y Patricia Bullrich diciendo cómo iban a reprimir esa voluntad. Yo creo que cuando la discusión es el pan, lo que la tapa es el circo, es un cliché casi en la discusión política de siempre. Y el circo es eso que proponen, es ponernos a discutir en ese escenario, generar ellos mismos las situaciones, después le quieren cobrar a las organizaciones los operativos disparatados que ellos mismos generan. Ahora, vos podés dilatar la discusión de fondo, demonizando a Graboy, pegándole a Belibón y peleándote con Pablo Moyano. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque digo, en 2001 vimos nosotros cómo funciona este pueblo de frente a un saqueo. Y en los años más oscuros también, y ustedes lo saben bien. Entonces esta tampoco va a ser la excepción. No es que Piquete y Cacerola, la lucha era una sola, fue un consenso de Puan o de la militancia intelectual progresista. No, cuando no te alcanza a vos, no te alcanza a vos y no me alcanza a mí, nos encontramos diciendo, che, esto no va. Entonces me parece que pueden intentarlo, tienen con qué hacerlo, lo vemos en los medios todos los días. El mensaje que construyeron de escenario apocalíptico para que esta apocalipsis parezca saludable y pueda tener el cinismo de salir a celebrarla, es por la fuerza que tienen los medios. Cuando nosotros discutíamos la ley de medios, no la discutíamos porque estaba de moda la batalla cultural. La discutíamos porque este es el poder que traduce a la concentración económica en la concentración de sentido. Entonces nos parece que de ahí es muy fácil decir, va a venir una inflación del 15.000%. Entonces viene una inflación de 250. Es espectacular. Claro. Teve, que salió hoy a apoyar esto, le cancelaron la pretemporada y salió con el mismo plan, ¿no? Como si tuviera el mismo jefe, capaz porque sí, pero a decir, arrancamos el campeonato, yo soy el rojo, me duele, banco, la que hizo, lo banqué. Arrancamos 6-0 abajo. Claro, entonces vos perdés 5-0 claro, y es un mejor campañón. La verdad que no arrancamos 6-0 abajo. Arrancamos 0-0. Y la verdad que no teníamos esta inflación. Teníamos otra. Ahora, si las opciones que me vas a dar son sacrificarme o amputarme como si no hubiera otra, ayer Pablo Iglesias lo decía también cuando decía, che, no es cierto que sea la gestión parasitaria que vimos o Milei. No es cierto, hay otras alternativas. Bueno, ahí vamos para dentro de la autocrítica de cómo construimos una alternativa más saludable que esta, la que muchísima gente votó para escapar de lo que entendió como modelo macrista cuando nos endeudaron a 100 años y como modelo albertista cuando durante 4 años seguimos esperando que dieran alguna respuesta a toda la demanda que tenían los sectores populares. O sea que al principio, bueno, el gobierno claramente eligió a los movimientos sociales como el primer enemigo, porque con ese protocolo, con el show que hizo Patricia Bullrich con aquella marcha, la primera, bueno, y decíamos acá, parecía un error porque de los primeros que va a necesitar es de la colaboración de los movimientos sociales por la realidad que estás contando vos. Porque esto va a empezar a hervir principalmente en los sectores más bajos, donde el Estado le cuesta llegar, donde llegan ustedes, donde llegan las organizaciones sociales, y son los que principalmente podrían contener a esa reacción de el que decís vos no puede comer, no puede bañarse, ¿no? Porque eso va a suceder. Y eso te quería preguntar más o menos, ¿qué es lo que estás viendo vos
Si va a suceder, hablabas del 2001, pero bueno, llega un momento que la gente, estábamos hablando recién, por ejemplo, del aumento de colectivo, ¿no? Lo que se viene. 270, están pronosticando 400, pero bueno, la gente ya hasta le va a costar ir a trabajar, en caso si consiga trabajo, ¿no? ¿De dónde? La verdad que es muy difícil el escenario que plantean como alternativa inviable, no tiene ni un gesto de hipocresía hacia los sectores populares. No hay un esbozo de una buena para este lado. No, en 1000 artículos hablamos recién, ¿no? Del DNU y de la ley ómnibus no hay ni uno. No se nombra nunca a los barrios populares. 351 fojas. Dice 199 veces mercado. Pobreza cero. Barrios populares cero. La única vez que se menciona a los barrios populares son para anunciar dos medidas. Una, el de financiamiento de la SISU, gestión de Fernanda Miño, una de las pocas cosas rescatables del gobierno anterior, que hizo obras en 1.400 barrios, que eso implica 1.124.797 viviendas, que implica 1.400 familias beneficiarias de una acción directa del Estado. Bueno, para eso lo nombro, para decir que a través del financiamiento del ANSES y del PAMI, financia a la SISU de forma directa. Y la otra para decir que de los barrios populares van a tener que pagar las movilizaciones que hagan para protestar por la avanzada sobre las pocas respuestas que el Estado daba a ese sector. Entonces realmente es muy difícil, ¿no? Se cierran todas las puertas desde ese lado y se hace difícil pensar en la sustentabilidad de esa propuesta. Ya no estoy hablando de una perspectiva ideológica. No entiendo yo. No entiendo cómo creen que esto va a perdurar en el tiempo. ¿Cuál es la idea? No veo tampoco del otro lado una respuesta. Creo que no tienen interlocutores. Me parece lógico que no los tengan. Digo, este modelo monárquico que intenta instalar con la ley ómnibus que mandó y con el DNU que está vigente ahora, de alguna manera borra de cuajo a toda actividad parlamentaria. Entonces, por más que vos seas un tipo de ultraderecha y tengas una vocación genuina de hacer una mediana carrera parlamentaria, es como tirarte un tiro en el pie. Este tipo fue ayer a Davos, y saquemos la parte tragicómica de que quiso enseñar, de como que venga a los comedores a enseñarle a las compañeras cómo armar una olla. Saquemos esa parte y saquemos a Elon Musk o Trump, que son los únicos que no dijeron, che, esto... La verdad es que el mensaje de fondo, el anuncio del 54 foro de Davos, fue este programa o plan to Pay More, creo que se llama, que significa orgulloso de pagar más, porque los súper ricos acá a la global también están diciendo esto es una vergüenza de desigualdad que no se puede sostener, así que veamos cuáles son las dádivas que podemos construir institucionalmente para que esto tenga sostén. Entonces, que este tipo en este escenario le dé la espalda a la realidad de nuestro país para ir a dar una charla TED o un debate del centro de estudiantes que habrá dado en su momento, me parece surrealista, no tiene que ver con un prejuicio de la gestión ni con un juicio de valor. No entiendo cómo cree que esto va a prosperar. Y no veo mucha gente, así como decíamos de este lado, hay muchos que especulan con la estrategia electoralista o la forma de capitalizar el enojo más adelante. Del otro lado no los ves. Los que no son funcionarios de él no están defendiendo. Esto es una barbaridad. Y no se puso en contra solamente, qué sé yo, a Martín Lustó, que se están carajeando públicamente, o buena parte del radicalismo, a la coalición cívica. Salía de Davos y estaba insultando a una periodista de La Nación. Entonces, ella no, de la garganta, de barricada, no. Entonces, ese nivel de soledad, de ejercicio de la monarquía solamente por haber enviado un DNU que ni siquiera sabemos quién escribió, de mi perspectiva no es viable. No me puedo imaginar de qué manera cree que 4 años se sostiene eso. El jueves va a haber una movilización en marco de un paro general que en parte es respuesta al DNU y a la ley ómnibus y en parte es la primera medida muy fuerte de lucha y unidad contra este gobierno. ¿Qué van a hacer? ¿Están pensando, debatiéndolo? ¿Ya tienen algo decidido? Sí, intentar movilizar absolutamente todas las asambleas, obviamente acompañar la medida, celebrar esta convocatoria que nos parece impostergable y, como vos decís, una instancia de unidad. Una vez más, hay que empezar a sacarnos los chiquitajes y las mezquindades y encontrarnos de verdad. Si vos representás intereses de un gremio, de un barrio, de un partido que nuclea la proyección o la perspectiva de los sectores populares,
Hoy no podemos no estar en la calle, hoy no podemos no estar juntos, y hoy no podemos postergar las discusiones menores que tengamos, las diferencias menores que tengamos. Obviamente es complejo porque no trabajar un día en las condiciones en las que estamos hablando, no trabajar un día cuando vos te bañás con detergente, y la verdad que es complicado, y sobre todo si tenés un trabajo con el nivel de precariedad que estamos acostumbrados. Porque ahora acaban de dar de baja registrada también. Nosotros terminamos la gestión del gobierno anterior recriminándole que nunca hicieron lo que dijeron que iban a hacer cuando murió Ramona. Las compañeras de los barrios populares que bancaron las topadoras de Cachatores en los 70, el neoliberalismo de los 90, pararon la soya en 2001 y se bancaron el COVID en el 2021, siguen laburando sin alimento y sin salario. Ahora vinieron esto, hicieron cerrar la mitad de los comedores indirectamente y quitaron el programa que hacía que si vos registrabas a tu empleada, el Estado durante 6 meses pagara el 50% de su salario. Un rubro que está totalmente feminizado, el 98% son compañeras. Y ese 98%, más del 70% no tiene aporte jubilatorio, no tiene vacaciones pagas, no tiene aguinaldo, no tiene cobertura médica. Entonces, a esas compañeras necesitamos hoy se plieguen a cualquier medida, y es difícil, porque hay que alimentar a los propios, a los ajenos, sostener esa realidad. Compañeros que sacaron la carretilla que habían guardado en 2001 para juntar cartón, y ahora tampoco la ven, porque bajó muchísimo el consumo, entonces hay menos cartón, y en el caso de los supermercados se la llevan en general los empleados del supermercado. El cartón se está pagando 70 pesos, la botella de plástico 130 y el aluminio 500. Tremendo. Y en muchísimos de los casos se complementa. Entonces, ¿cuál es la actividad laboral informal que vos podés? Los remises eran la changa obvia en los barrios populares, porque hoy todavía vos ponés en el GPS del auto, pedís un taxi, un Uber y te dice ahí no te llevo, zona peligrosa. Entonces, cualquier vecino te vuelve a las 2 de la mañana a casa, y bueno, un recurso, todos usaban el remis del barrio. Y ahora, ¿quién puede asumir este aumento de la nafta, traducirlo a un precio que pueda pagar un vecino de un barrio popular? Es absolutamente inviable. Te quería preguntar, no tienen ningún contacto, ¿no? ¿Han tenido alguna llamada, algo desde el Ministerio de Capital, ese megaministerio de Petovelo? No tuvimos ninguna llamada, pero hicimos nosotros un movimiento porque sabíamos que había un funcionario ahí de tercera línea abriendo una ventanillita para hablar con las organizaciones sociales, y esta semana se reunió una compañera, como se vienen reuniendo todas las organizaciones. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta efectiva y nos parece surrealista que ese ministerio forme parte de una gran carpa de 4 ministerios donde la responsable principal ya dijo que piensa dar una entrevista a que se vaya, y mucho menos... Supuestamente era la que tenía la billetera abierta, ¿no? Había dicho, era la única que tenía. Hasta ahora no se ha visto esa billetera. Bueno, veremos. Te quería preguntar, ya nos queda muy poco tiempo. Bueno, se han hecho muchos análisis, muchos estudios acerca del voto a Milei, pero se ha dicho mucho también que buena parte de ese voto proviene de las clases más populares. Y estando vos tan cerca, nosotros podemos analizar un poco en la teoría, vos lo podés analizar en la realidad. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué lo puede llevar a un chico de esos barrios populares a votar una propuesta como la que estamos sufriendo ahora, ¿no? Ellos están sufriendo más que nosotros también, ¿no? Un asterisco y una pregunta. Primero, el asterisco es... corrámonos del plano en el que ellos quieren plantear esta discusión, porque lo verdaderamente absurdo es que Milei haya ganado en los barrios donde la gente estudió en la facultad y conoce la historia de memoria y da cátedras de economía. Eso es realmente increíble. Eso es lo que es difícil de explicar. Si alguien no tiene la culpa de esto, son los jóvenes. Si alguien no tiene la culpa de esto, son quienes ya eran pobres. Eso tiene que estar muy claro de nuestro lado. Y lo segundo, te pregunto yo, si vos tenés una alternativa electoral que fue gobierno y te endeudó a 100 años. Tenés otra alternativa electoral que fue gobierno y te debe 1000 toneladas de alimento. Y el tercer candidato es Mickey Mouse. ¿A quién votás? Entonces, en muchísimos casos fue una salida que lo veíamos en todos lados. Desde la bronca, desde el despecho. Pasó algo muy curioso en un estudio que se hizo a poco del balotaje, evaluando este punto, llevando al análisis el voto de acuerdo al valor del metro cuadrado. Entonces, en los barrios o los lugares donde el metro cuadrado era más caro, en general le fue bien al PRO. En los lugares donde era más barato, en general le fue bien a Unión por la Patria.
pero a Milei le fue transversalmente bien en todos esos lugares. Porque lo que era transversal era el enojo, el desencanto, la bronca. Entonces, lo que tiene que estar claro en las nuevas melodías que estamos intentando componer es que salir de esto no es volver a eso otro, que tenemos que poder construir una alternativa de desarrollo para poder pensar nuestra vida, el techo, la tierra, el trabajo, los sueños y la felicidad de forma creíble. Hay quienes no creen ya en los voceros de las proyecciones político-partidarias, pero terminan siendo impactados inevitablemente por la realidad. Entonces, más temprano o más tarde, cuando impacte esa realidad, ojalá nos encuentre a nosotras y a nosotros con un programa cierto de recomposición de los sectores populares, dejando de lado mezquindades y pudiendo presentar una alternativa más saludable que el desencanto del que veníamos y la tragedia que estamos viviendo. Nacho Levi, bueno, te agradecemos muchísimo esta participación aquí en el especial del verano. Obviamente nos quedaron 1000 temas para charlar. El otro día, por ejemplo, lo que se vivió en La Matanza, que más allá de que seguramente que hay mafias lucrando con el loteo que puede darse de terrenos, vemos también la desesperación de muchísima gente, ¿no? Por un pedazo de tierra. Ahí, bueno, uno leía historias realmente dramáticas, ¿no? De chicos que, bueno, tremendo. Ese es otro drama, ¿no? Que vive nuestro país, el de la tierra. El derecho a poder tener una casa. Escuchaba una intervención buena de Juan Maqueira el otro día en el Estado, diciendo no hay libertad si vos no tenés un techo. Es mentira eso, y que nos pongamos a criminalizar o a discutir cuál es el trasfondo delictivo de personas que están peleando por un pedazo de tierra es de un nivel de cinismo que es tremendo, ¿no? Y de nuestra agenda, la anterior a todo este tsunami antipopular, también vuelve a asomar un tema que no estuvo acá y que no está en la agenda pública, que es de qué manera el narcotráfico sigue haciendo metástasis en todos esos lugares donde se retira el Estado. Ahí donde el número no te da ni para detergente, hay alguien que te viene a decir que el número te da para shampoo importado. ¿Terminas muerto o terminas preso? Y con la dolarización, ¿no? Con la dolarización. Sí, ya ni estábulo cambiario. Sí, bueno. 1000 temas nos quedaron, Nacho. Bueno, te vamos a invitar alguna otra vez. Muchas gracias.